Hoy quiero reflexionar acerca del liderazgo, porque estaba haciendo mi devocional y me encontré con que en Éxodo 22-28 el Señor dice: no hables mal de los jueces ni maldigan a sus gobernantes. Y resulta que después en Hechos 23:5, si mal no recuerdo, Pablo se siente agredido porque Ananías, el sumo sacerdote, manda a que lo golpeen y Pablo lo increpa prácticamente de forma irrespetuosa. Alguien le dice a Pablo, respeta porque él es el sumo sacerdote, y Pablo dice me disculpo, y pronuncia esto que en la versión original se refiere a la directriz dada por el Señor en Éxodo 22-28. Y eso para mí despertó mucha perspicacia acerca del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo un creyente debería asumir el liderazgo? Siempre las personas que tienen autoridad tienen la última palabra y yo debo respetarlos a toda costa. ¿Cómo responder ante un líder abusivo e irrespetuoso? Antes de hablar de liderazgo, para mí es importante definir qué es el liderazgo. Y voy a definirlo con una sola palabra. El liderazgo es sinónimo de influencia en la actualidad. Y todos tenemos influencia sobre alguien. Todos, de algún modo u otro, todos tenemos influencia o al menos el potencial de ejercer liderazgo o influencia en los demás. Para hablar de liderazgo, partamos de quién fue Jesucristo, porque Jesucristo para nosotros creyentes es nuestro primer modelo de liderazgo. Muy importante reconocer que Cristo fue un gran líder para la época. De hecho, muchas personas que no son religiosas aseguran que Cristo fue un líder político y no un líder religioso. Lo que sucede es que para la época el poder más importante era el poder religioso, incluso por encima de la política. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, además de todo este poder espiritual que él desplegaba, humanamente fue una persona contra cultura. Fue humilde, fue carismático, fue un gran comunicador, abogó por los derechos de los oprimidos y de los necesitados, fue un gran servidor. De hecho, él nos dejó esa frase escrita en la palabra: no vine para ser servido, sino para servir. De manera que Jesucristo es nuestro primer ejemplo de liderazgo. Es importante mirar el comportamiento de Jesucristo. ¿Para qué vivió? ¿Cuál fue su misión en la vida? ¿Cómo nos inspiró? Mirar entre líneas nos va a permitir tener un modelo al cual seguir en relación al liderazgo. Un elemento importante en el liderazgo de Jesucristo era que él tenía una gran dependencia espiritual. Jesucristo no hacía absolutamente nada si antes no oraba y pedía orientación al Padre. Y fue un líder con tal influencia que cambió el curso de la historia. El mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Resucitó al tercer día, la tumba está vacía. Incluso para los que no creen en Jesucristo, tienen ese hecho innegable que fue que resucitó, demostrando que lo que dijo fue la verdad. Pero en este tema de liderazgo, lo que quiero abordar es mucho más terrenal, es porque no es un secreto para nadie que actualmente en muchas iglesias y organizaciones religiosas hay líderes que se han desviado, líderes que manipulan, líderes que malversan fondos, líderes que cometen crímenes. Y el liderazgo de la iglesia o de las congregaciones no es distinto al liderazgo de la vida. Desde el punto de vista político, también el liderazgo es muy propenso a desviarse, a cometer errores. Y en lugar de ser líderes que terminan teniendo una influencia positiva en la población, terminan teniendo una influencia negativa en las personas que le rodean y que en algún momento le dieron poder de liderazgo. Ahora, ya hecha un poco esta introducción, me gustaría hablar de nosotros en las iglesias. ¿Qué sucede cuando el liderazgo de la iglesia en el que estoy no actúa de acuerdo a mis valores? Abandono la cristiandad, abandono mi fe, mis prácticas religiosas, me voy de la iglesia y ya, dejo todo botado. No. Esa es la reflexión que hoy quiero plantearte. Sí es importante que reconozcamos que a los líderes en nuestras iglesias debemos tenerles respeto. En cuanto a esto, yo te confieso que yo tuve una experiencia, para mí muy mala experiencia, con los líderes de una iglesia en la que estuve hace mucho tiempo. Llegó un momento en el que me sentí manipulada y vi que esta manipulación estaba llegando a mi familia y de verdad me molesté y vomité enfrente de esta líder todo lo que sentía por ella. Era la pastora de la iglesia. Bueno, la verdad no me siento orgullosa de eso, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a ella, porque el Señor me exhortó días después a través del libro de Romanos, ¿sí? Me enseñó de algún modo que los líderes siempre merecen respeto. Por muy abyectos que creamos que son los líderes, por muy mal proceder que tengan, los líderes merecen respeto. Porque si Dios los puso ahí es por algo. Ahora, ¿quiere decir esto que yo voy a aguantar lo que sea de un líder sin necesidad de actuar? No. Y esa es mi reflexión. Nosotros no somos meras marionetas que los poderes o el liderazgo nos pueden manejar.
nosotros también tenemos una responsabilidad. Los líderes tienen una responsabilidad. Y más allá de la responsabilidad que tienen de tomar decisiones, de prever el futuro, de inspirar a otros, de organizar, de encontrar oportunidades, de motivar a otros, ¿sí? De aprender de sus errores, sobre todo de ser responsables de sus decisiones y de sus acciones, los líderes también tienen un beneficio ulterior. Y ese beneficio está en la influencia, en el poder, en el reconocimiento, porque son los líderes. Nadie puede decir que ser líder de una organización, de un grupo, de una familia, no te reporta beneficios. El liderazgo generalmente reporta beneficios porque inclusive la misma actitud de liderazgo te reporta beneficios, te ayuda en tu productividad, en tu mejora continua, aumenta tu confianza, te enseña a colaborar con otros, de manera que el liderazgo tiene muchísimos beneficios. Ahora, nosotros no debemos o no nos conviene, yo veo que generalmente ante una posición de liderazgo tendemos a posicionarnos de manera jerárquica. El líder está aquí y nosotros estamos aquí. Entonces, de algún modo o en alguna medida montamos al líder en un pedestal. ¿Qué es lo que yo hoy quiero invitarte? Quiero invitarte a que bajes al líder del pedestal, a que te des cuenta de que realmente el liderazgo se ejerce gracias al poder que ofrecen los liderados. De manera que los liderados también tenemos poder. Lo que ocurre es que muchas veces cuesta ponernos de acuerdo. Y por eso el liderazgo es importante, por eso el liderazgo se paga, por eso el liderazgo se reconoce, porque no es fácil ser el líder de un proyecto, de una institución, de un grupo de personas. El líder necesita tener firmeza para tomar decisiones, pero también necesita tener firmeza para de algún modo asumir las consecuencias de esas decisiones. Por eso Pablo cuando le dice a Ananías lo que le dice, inmediatamente reconoce que el Señor nos ha mandado a respetar el liderazgo, porque ser líder no es fácil. La gente te ama y de un segundo para otro te odia por un error que no calculaste o simplemente por algo que a ellos no les gustó, no les pareció. Y lo podemos ver actualmente como en nuestro país, María Corina Machado puede pasar de un momento de ser la más amada a ser muy criticada. Además, cuando tú eres el líder, parece que todos los demás tienen una idea mejor que tú de cómo deberían hacerse las cosas, pero muy pocos realmente tomaron la iniciativa o estaban en el lugar de privilegio necesario para llevar a cabo acciones que generaran un impacto y un movimiento en la población. ¿Qué te aconsejo yo en relación al liderazgo? Yo estoy hablando específicamente del entorno creyente, si estás en una iglesia, pero esto aplica para todo, para cualquier tipo de liderazgo. Cuando tú estés en una iglesia cuyo liderazgo no se está conduciendo como tú consideras que debe conducirse, lo primero y más importante es ir a los pies de Cristo y en oración arrojar tus cargas sobre el Señor. Porque eso va a evitar que empieces a llenarte de resentimiento, que caigas en el chisme y en ese círculo vicioso de chismeo de mis líderes y después me siento culpable, chismeo de mis líderes y después me siento culpable. Eso no te va a llevar a ningún lado y por el contrario va a contaminar tu corazón. Entonces, lo primero, lleva tu sentir al espacio de oración. Lo que tú sientes de un líder no es para que lo evites, no es para que te hagas el loco, no es para que lo niegues, porque finalmente cuando el río suena es porque piedras trae. De manera que lleva tu queja o tu inquietud a oración a los pies de Dios. Espera. Un segundo punto es que converses con ellos. A mí me causó mucha curiosidad que en el caso que cuando yo tuve el problema con los líderes de mi iglesia, bueno, realmente no fue que tuve un problema, fue que yo era una Dayana súper más impulsiva de lo que soy ahora y ya yo tenía como muchas cosas dentro de mí y ocurrió algo que fue la gota que derramó el vaso y lo que hice fue escupir toda mi rabia frente a la líder de la iglesia, la pastora. Y bueno, nada, a partir de ahí se rompió la relación. Pero años después, una querida pastora con la que estoy actualmente me dijo, ¿y nunca conversaste con ella? ¿Nunca le preguntaste por qué tuvo ese cambio de actitud en relación a algo que fue cuando yo consideré que ella nos estaba manipulando? Y yo reflexioné y dije, es verdad, yo nunca hablé eso con ella. Yo debía hablarlo con ella. ¿Qué sucedió? Que durante muchos meses me guardé cosas y cuando llegó el momento en el que ya no aguantaba más, solté todo. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas primero al espacio de oración, ya tú estás trabajando lo que sientes. En segundo lugar, puedes ir a conversar con ella en paz, en calma, puedes presentar defensa con mansedumbre, porque ya tú has estado trabajando tu alma, tus sentimientos en oración. Entonces, el segundo punto es conversar con tus líderes o con la persona con la que tienes alguna desaveniencia sobre lo que tú estás percibiendo, ¿sí? Y en tercer lugar, si la actitud de los líderes persiste,
Lo que te queda es cambiarte de iglesia. El Señor me ha enseñado a construir verdaderas relaciones, vínculos que perduren, pero también es importante reconocer que si el entorno no es consono a tus valores, si el entorno te trae sufrimiento, tú ves que los líderes no están teniendo una conducta ética, honrosa, honesta, y tú no puedes soportar eso, y ya has orado, ya has hablado, cámbiate de iglesia. Tú has hecho lo que está en tus manos hacer, cámbiate de iglesia. Ciertamente las iglesias no son perfectas, pero también uno tiene que tener una escala de estándar. Mira, cuáles son mis no negociables, cuáles son las cosas que yo estoy dispuesta a permitir y cuáles son las cosas en las que definitivamente no voy a pertenecer a este círculo porque no, esto me supera, ¿sí? Y bueno, en tercer lugar, si no hubo cambios, si ya conversaste, si ya oraste, busca una iglesia donde irte, donde te puedas sentir a salvo, seguro, donde no tengas que vivir esta desconfianza ni estar constantemente teniendo que trabajar con los juicios que tú tienes hacia los líderes o pastores de la iglesia porque desconfías de ellos. Miren, realmente la iglesia es el mejor invento de Cristo, ¿verdad? Nadie podrá contra la iglesia. Sin embargo, nosotros como liderados, reitero, tenemos una responsabilidad. Fíjense que en el caso de Venezuela, hoy todos les queremos reclamar a los líderes de Venezuela el por qué llegamos a esto. Pero no nos damos cuenta que la población tuvo una responsabilidad. No solamente desde el 98 o 99 que eligieron a Chávez, sino desde antes de eso. Hemos sido una población ignorante, nunca nos acostumbramos a exigirle a nuestros políticos, y si hablamos de la Quinta República, ¿verdad? No solamente le permitimos lo impensable al señor Hugo Chávez Frías, sino que además de eso, lo endiosaron, ¿sí? Los venezolanos se volvieron idólatras en relación a este señor. Y después de esto fuimos muy cómodos. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y así dejamos correr la arruga. De manera que nosotros también tenemos una responsabilidad con el liderazgo. El líder no es solamente alguien a quien yo elijo y luego me lavo las manos. No, yo como liderado tengo una responsabilidad también ante la persona a la que yo le estoy cediendo el poder para que tome decisiones por mí, para que actúe en mi nombre, y yo también debo entonces exigir, colaborar, preguntar, co-crear con ese líder y no dejar todo el trabajo en sus manos para luego no lamentarme mañana cuando las cosas no salgan como yo quería que salieran. De manera que si puedo cerrar con un mensaje el día de hoy es que los pastores están allí probablemente porque el Señor los nombró. Pero dentro de su imperfección, somos nosotros como iglesia los que aceptamos y permitimos un comportamiento desviado de ellos. Y de la misma manera sucede con los políticos, con los jefes, con las parejas, con las familias. Nosotros también tenemos una responsabilidad, tanto en los espacios en los que somos líderes como en los espacios en los que somos liderados por otros. Espero que esto sea de utilidad para ti, que Dios te bendiga.